Ya bien, hola. Vamos a iniciar con la resolución de segundos parciales. Ya iniciaremos por estas preguntitas. A ver. Ya, eso dice la pregunta, ¿no? Aquí te da una función y que son logaritmos. Aquí tengo la función y te pide hallar la primera derivada o te pide derivar a esta función. Y entonces aquí mm, tienen que hacerlo por pasos. Cuidado que se confundan. A ver, lo primero, ¿no? Recordaremos estas reglas de derivación. Si yo tengo una base cualquiera elevado a un exponente m, si yo quiero derivar este, entonces, ¿qué nos dice la regla de la cadena? El exponente cae, fíjense que la base no cambia aquí. Al exponente le restamos uno y aquí lo multiplicamos por la derivada de esta base. Eso te dice la regla de la cadena. Ahora, si yo quiero derivar el logaritmo de un cierto argumento, la derivada te dice que es uno sobre su argumento, pero aquí hay que multiplicarlo por la derivada de dicho argumento. Esa es la regla de la cadena para la función logaritmo. Y aunque esto también el Inge lo suele anotar con la letra uno, si yo quiero derivar una base u elevada a cualquier exponente m, ¿cómo es su derivada? El exponente cae, la base no se copia tal y como está, al exponente le restamos uno, pero aquí hay que multiplicarlo por la derivada de la base, ¿ya? Y también, a ver, esta parte de los exponentes, tomen en cuenta también que si yo tengo aquí el logaritmo al cubo de x, por decir, esto es como si estuviese anotado de esta forma. Este exponente 3 es la base de todo el logaritmo de toda, este exponente 3 es la base, es un exponente en donde la base sería todo esto, ¿no? Sería el logaritmo de x. Ya solamente que no se utiliza esta notación, el exponente 3 es la nota que hay aquí arriba, ¿ya? Entonces, si yo quiero derivar esto, pues tendría que aplicar esta regla, ¿no? Así yo quiero derivar esto. Entonces, tomen en cuenta también este detalle que estamos anotando aquí. Entonces, derivaremos este ejercicio. Esta función, copiar, me lo voy a copiar, me lo voy a pegar. Aquí solamente estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces, a ver, iniciaremos a derivar. Entonces, derivaremos y. Aquí fíjense que el argumento de la función logaritmo es todo esto. Entonces, si yo quiero derivar el logaritmo de un argumento, entonces uno sobre el argumento por la derivada de dicho argumento. Eso te dice la regla. Entonces, aquí directamente va a ser uno sobre su argumento. El argumento de la función logaritmo es todo esto que está dentro de este paréntesis. Entonces, va a ser uno sobre su argumento, que es logaritmo al cuadrado de logaritmo al cubo de x. Ya está. Entonces, uno sobre su argumento por la derivada aquí de dicho argumento sería el logaritmo al cuadrado del logaritmo al cubo de x. Ya está. No solamente ahora tenemos que derivar esta parte. Aquí ya no hay nada que hacer. Y entonces aquí voy a anotar la derivada. Aquí es uno sobre el logaritmo al cuadrado del logaritmo al cubo de x. Ahora, para derivar esto, tienen que tomar en cuenta que voy a utilizar esta regla, ¿no? Yo quiero derivar una base elevada a un exponente m. El exponente cae, la base permanece como está, el exponente le restamos uno, pero aquí hay que multiplicarlo por la derivada de la base. Entonces, para derivar esto, primero voy a derivar a este exponente, ¿ya? Este exponente 2 va a caer y a ese exponente 2 le restamos uno por el logaritmo al cubo de x. Y entonces, ¿cómo lo puedo explicar esto? A ver, ya. A ver, para esta parte. Entonces, para derivar esto, fíjense cómo lo vamos a hacer. Yo quiero derivar eso, pero tomen en cuenta que este exponente 2 les había dicho hace ratos que es como si estuviese anotado de esta forma, ¿ya?
Y si quiero derivar esto, pues el exponente 2 va a caer el logaritmo del logaritmo al cubo de x. Al exponente le vamos a restar aquí 1. Pero aquí hay que multiplicarlo por la derivada de la base. Entonces, si la derivada, hay que derivar toda esta base. Entonces, aquí sería logaritmo del logaritmo al cubo de x y eso lo derivamos. Entonces, ese sería el procedimiento que se hace, ¿no? Tomando en cuenta que este exponente 2 es el exponente de todo esto. Sí, este exponente 2 es el exponente de todo esto. Y es como si estuviese anotado de esta forma. Entonces, ¿cómo derivamos esto, no? Primero el exponente cae. La base no cambia, se deja como está. Al exponente le restamos uno, pero aquí hay que multiplicarlo por la derivada de la base. De esa forma se deriva esta parte, ¿no? Entonces, a ver, lo haremos. Esto mismo voy a hacer, solo que ya lo voy a hacer un poquito más directo. A ver, para derivar esto por... Entonces, este exponente 2 cae el logaritmo de 2 menos uno, eso es uno. Ese uno ya se sobreentiende como exponente. Aquí el logaritmo al cubo de x, pero aquí hay que multiplicarlo por la derivada de la base y la base habíamos dicho que es todo esto, ¿no? Entonces sería el logaritmo del logaritmo al cubo de x y aquí derivada, ¿no? No se tienen que confundir al aplicar la regla de la cadena. Ya. Entonces ya está, toda esta parte ya no hay nada que hacer en esta parte, entonces solamente nos falta derivar esto. Y entonces ahora mm, directamente aquí, ¿no? Si yo quiero derivar el logaritmo, aquí el argumento, aquí directamente me pide la derivada del logaritmo, ¿no? Y su argumento es todo esto, ¿ya? Entonces aquí voy a anotar derivada es uno sobre el logaritmo al cuadrado del logaritmo al cubo de x aquí por 2 el logaritmo del logaritmo al cubo de x por... Ahora, ¿qué te dice la derivada? Directamente quiero derivar el logaritmo de un argumento. El argumento es esto que está dentro de este paréntesis. Quiero derivar directamente eso. La regla te dice es uno sobre el argumento por la derivada de dicho argumento. Entonces va a ser, el argumento es todo esto, ¿no? De esa función logarítmica. Entonces va a ser 1 sobre su argumento, que sería el logaritmo al cubo de x, aquí por, ahora la derivada de dicho argumento, el logaritmo al cubo de x. Y ahora de la misma forma, con la misma explicación que les había dicho. A ver, ¿cómo derivamos ahora esto, el logaritmo al cubo de x? Nuevamente, entonces repito que esto es como si estuviese anotado de esta forma, ¿no? ¿Y cómo voy a derivar ahora esto? ¿Sí? A ver, mm, es como si estuviese anotado de esta forma. ¿Y cómo derivo esto? Pues el exponente cae, la base permanece como está, al exponente les restamos un 3 menos 1 es 2, y ahora por la derivada de la base, ¿a ver? Ahora este exponente 3 sería el logaritmo, este exponente 2 se lo anota aquí arriba, 2 logaritmo de x, solamente esta notación no se lo utiliza, esta notación se la nota de esta forma. Ahora la derivada del logaritmo de x, eso es uno sobre x, ¿no? Y de esa forma. Y entonces eso mismo voy a hacer aquí directamente. Entonces, aquí sería y igual a uno sobre el logaritmo al cuadrado del logaritmo al cubo de x. Aquí por 2 el logaritmo del logaritmo al cubo de x por aquí uno sobre el logaritmo al cubo de x. Ahora, ¿cómo derivamos este logaritmo? Esto nomás nos falta derivar. Entonces, el exponente 3 este exponente 3 cae al exponente, le restamos uno 3 menos uno eso es 2 por 2 3 menos uno de esos dos x. Y ahora aquí, la base es logaritmo de x. La derivada del logaritmo de x, eso es uno sobre x, ¿no? Por regla de la cadena. Y ahí acaba el ejercicio. Eso es. Se puede simplificar, pero ahí lo dejaremos. Contar que ya se ha hallado la derivada. Y a ver, para este otro ejercicio lo mismo. A ver, aquí te pide hallar, pero esto es aquí, n, te pide aquí hallar la derivada. ¿Ya? Tomen en cuenta que aquí tengo un
producto de funciones, ¿no? La función seno por la función coseno. Entonces, para derivar esto vamos a utilizar la regla del producto, ¿ya? Entonces, los copiar. Si yo quiero derivar ahora esto, voy a utilizar la regla del producto directamente. A ver, derivaremos esto. La derivada va a ser, tengo un producto de funciones, ¿no? ¿Cómo es la regla del producto? Es la derivada de la primera función, segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Estoy utilizando la regla del producto, ¿no? Solo que aquí no lo he notado. Ya, esta es la regla del producto. Ahora solamente me faltaría, quedaría por derivar esto y esto me falta derivar, nada más. Entonces ahora, nuevamente a ver aquí la explicación para esta parte. ¿Cómo voy a derivar esto? Entonces repito nuevamente, eh, el seno a la n de x. Este n es el exponente de toda esta base, ¿no? Es un exponente donde la base es todo estito, es seno de x. Entonces esto es como si estuviese anotado de esta forma. ¿Y cómo derivo esto? Pues una base elevada a un cualquier exponente, aquí n es un número, entonces, ¿qué te dice la regla? El exponente cae, la base permanece como está, al exponente le restamos uno y aquí hay que multiplicarlo por la derivada de la base, ¿no ve? Aquí n es seno de x a la n menos uno por, ahora de aquí, la derivada del seno de x es coseno de x. Ya aquí está mis formulitas, seno de x, coseno de x. Ya entonces, pero este exponente se lo anota de esta forma, ¿no? Esta notación no se lo suele utilizar. Este exponente n menos, el exponente aquí ahora es n menos uno y esto se lo anota aquí arribita, ¿ya? Sí, esto es lo mismo que esto, ¿ya? Solo que esta notación no se utiliza. Repito nuevamente, les reitero. Y aquí por coseno de x. Entonces, de esa forma se deriva, ¿no? A esta parte. Ahora, para derivar el coseno de n veces x, tengo coseno de n veces x. Ya aquí el argumento es n por x, es una constante por x. N es un número cualquiera, n es así más o menos, es una constante, es un número cualquiera, hay que verlo de esa forma, ¿ya? Entonces ahora la derivada del coseno de un argumento cualquiera, aquí lo tenemos, es negativo el seno de ese mismo argumento por la derivada de dicho argumento. Fíjense, aquí tengo la regla de la cadena para la función coseno. Entonces la regla es negativo el seno de ese mismo argumento. Ahora aquí hay que multiplicarlo por la derivada de dicho argumento, ¿ya? Aquí sería menos el seno de n veces x, aquí por la derivada de n por x, ¿cuánto es? Coseno de n menos seno de n por x. Ya aquí hacía falta un paréntesis, pero se sobreentiende, ya puede estar con paréntesis o sin paréntesis. Entonces, su derivada del coseno de un cierto argumento, aquí su argumento es n por x, es negativo el seno de ese mismo argumento, y aquí hay que multiplicarlo por la derivada de dicho argumento. Ya n es constante, eso se deja como está, y la derivada de x, eso es uno. Ya es uno, pero ya ahí se sobreentiende. Entonces, su derivada es menos n seno de n por x, ¿ya? Tomen en cuenta eso. A ver, eso. Esto que he hecho en borrador nomás. Ya, si te lo anotaré un poquito mejor. Ya, aquí la derivada. Entonces, como habíamos dicho, este exponente n cae seno a al exponente le restamos uno. Entonces sería n menos uno o n menos uno x. Pero hay que multiplicar por la derivada de la base. La base aquí es seno de x. Entonces la derivada del seno de x es coseno de x. Aquí por coseno de n veces x. Aquí más el seno de a la n de x. Ahí no hay nada que hacer. Ahora para derivar esta parte, la derivada del coseno de n por x, habíamos dicho que es eh, menos el seno de n por x. Sí, el argumento aquí es n por x, ¿ya? Entonces su derivada es negativo el seno de ese mismo argumento por la derivada de n.
de dicho argumento y la derivada de n por x es solamente n. Sí, eso ahorita habíamos anotado, solamente n. Pero aquí no se tienen que olvidar aquí de los corchetes, porque aquí hay multiplicación, ¿no? Aquí más por menos sería la regla. Entonces aquí la derivada va a ser n seno a la n menos uno por x, coseno de x, coseno de n veces x, más por menos, eso es menos. Entonces sería seno a la n de x, aquí seno de nx por n. Ya está, esa es la respuesta. Esto ya lo borraremos. Vamos. Ustedes tienen ustedes tienen el video. Ya, ahora este ejercicio está un poco larguito, pero igual. Ya, a ver. mm, Esto es, hay que tener, hay que seguir nomás las reglas de derivación, solo que no hay que descuidarse cuando estemos aplicando la regla de la cadena, ¿no? A ver, esto me lo copiar. Y ver algo también que aquí puedo anotarles es propiedades de los logaritmos, ¿no? Si yo tengo el logaritmo de a la n, eso es n por el logaritmo de a. Son propiedades de los logaritmos que vamos a utilizar. Logaritmo de a la n, este exponente, el n puede bajar como coeficiente y logaritmo de a. También esto, ¿no? Si yo tengo el logaritmo de a sobre b, el logaritmo de un cociente se puede convertir en resta de logaritmos. Estos son propiedades, ¿ya? Si quiero derivar una raíz cuadrada, es 2 raíz cuadrada, aquí la derivada, ¿no? Si yo quiero derivar ahora, ¿dónde está? El logaritmo de un argumento es uno sobre su argumento por la derivada de dicho argumento. Veré eso. Mm, la función, yo ver esto me lo voy a copiar, lo tenemos que hacer por pasos. Copiar, pegar, ya. ¿Qué les parece a ver si a todo esto lo vamos a llamar U y a todo esto lo llamamos b? Entonces la función sería y igual a u más b. ¿No ve? Entonces aquí si derivamos a cada lado de la igualdad, pues sabemos que las derivadas son distributivas respecto de la suma y de la resta u' y b', ¿no? Entonces necesito hallar u' y b'. Y eso lo voy a sustituir aquí y ya va a estar el ejercicio. Entonces u para mí habíamos dicho que va a ser todo esto. Pegar. Esto para mí es u. Y le sacaremos la derivada de esto. Pero antes de derivar voy a aplicar. Si aplico directamente la regla de derivación de la función logaritmo, nos vamos a complicar un poco, ya que vamos a tener que derivar regla del cociente. Es que el argumento de la función logaritmo está un tanto complicado de derivar. Pero voy a utilizar esta propiedad de los logaritmos antes de derivar. El logaritmo de un cociente lo voy a convertir en la resta. Logaritmo del numerador sobre el denominador es logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Eso vamos a hacer aquí. Todavía no estoy derivando. Logaritmo de uno más x menos uno menos x. Eso es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, que es uno más x más raíz cuadrada de uno menos x. Ahora sí.
Ahora sí voy a empezar a derivar. Ya, pero esta regla de derivación también, esto, para no complicarme, esto también se puede anotar mm, de esa forma, ¿no? Uno por f' de x, eso es f' de x sobre f de x. Ya. Entonces vamos a aplicar la derivada. Si yo quiero derivar el logaritmo de un argumento, entonces esta regla de derivación, ¿no? Entonces la derivada del argumento va en el numerador y como tal el argumento, tal y como está, se copia en el denominador. Entonces derivaremos. Eso nos va a ser un poco larguito, aunque la simplificación se los puedo dejar para ustedes. Entonces aquí va a ser la raíz cuadrada. Para este primer logaritmo, su argumento es todo esto. Entonces, ese argumento en el denominador se copia tal y como está. Y en el numerador, ese mismo argumento se deriva, ¿ya? Entonces, y aquí lo mismo para este otro logaritmo. Su argumento es todo esto. Luego viene el signo menos, ¿no? Luego, como tal, el argumento se copia en el denominador y ese mismo argumento hay que derivar en el numerador. Ya está. Ahora la derivada de una raíz cuadrada es directamente, aquí tengo la regla. Si yo quiero derivar la raíz cuadrada de un argumento cualquiera, en el denominador es 2 la raíz cuadrada con su argumento se copia tal y como está, pero en el numerador hay que derivar al argumento de la raíz cuadrada, a lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, a ver, ahora seguiremos esta parte, o mejor, mm, me lo voy a copiar. Ya. Entonces, ahora en el numerador. Entonces, para derivar esta raíz cuadrada, nuevamente voy a utilizar esta regla de derivación. Está clarita, está, ¿no? Entonces, derivaremos esto. Entonces, la regla te dice que va a ser 2 raíz cuadrada de uno más x. Ahora, la derivada de uno más x, ¿eso cuánto es? Eso es solamente uno en el numerador. Luego el signo menos. Ahora, para derivar esta otra raíz cuadrada, nuevamente, si aplicamos la regla, es 2 raíz cuadrada de uno menos x. Ahora, en el numerador va la derivada de este argumento. La derivada de uno menos x, eso es menos uno. Ya, y ya tienen que saber un poquito dominar las reglas de derivación. Nuevamente, ahora para derivar esta raíz cuadrada, la regla es 2 raíz cuadrada de uno más x. Ahora en el numerador va la derivada de su argumento. La derivada de uno más x, eso es uno, ¿no? Más. Ahora para derivar esto, lo mismo. Es 2 raíz cuadrada de uno menos x. Ahora en el numerador, ¿qué va? La derivada de esto, ¿no? La derivada de uno menos x, eso es menos uno. Lo mismo que he hecho, ¿no? La derivada de uno más x, eso es uno. La derivada de uno menos x, eso es menos uno. Reglas de derivación. Ya ahora esto hay que... mm, tienen que simplificarlo como tal, ya está derivado, ya hemos hecho la derivación, pero hay que reducirlo a su mínima expresión. Mm, Ahí lo podemos dejar para no complicarnos tanto. Ustedes lo pueden reducir, ¿no? Primero hacer la suma de fracciones aquí, hacer la suma de fracciones aquí, y luego aplicar extremos con extremos, medios con medios, eso, a ver, háganlo ustedes con calma, pero ahí yo lo voy a dejar ya. Como tal, ya hemos derivado a la función, ¿no? Ya hemos hallado la derivada, entonces, a ver, aquí algo más que puedo hacer son las reglas de los signos, ¿no? En los numeradores. Ya, esta parte, ¿no? Fa, fa.
Y aquí menos por menos, eso es más uno, ¿no? Aquí más por menos, eso es menos. ¿Ya está? Ahí yo lo voy a dejar, esa parte. Ahora voy a derivar a b. B para nosotros es 2 a arco tangente de uno menos raíz cuadrada de uno menos x sobre uno más x. 2 arco tangente de uno menos x sobre uno más x, arco tangente de la raíz cuadrada de uno menos x sobre uno más x. Ya está. Ahora, ¿cómo derivamos esto? Ahora voy a utilizar la regla para derivar a la función arco tangente o tangente a la menos uno. Es lo mismo. Copiar, pegar. Ya. Esta vez, a ver, derivaremos. B. El 2 eso es constante, una constante multiplicando a la función. La constante se deja tal y como está y solamente voy a derivar al arco tangente. Derivada de una constante por la función es la constante por la derivada de la función, ¿no? Entonces aquí ahora, si yo quiero derivar al cotangente de un argumento es uno sobre 1 más su argumento todo al cuadrado y aquí hay que multiplicarlo por la derivada de su argumento. Entonces aquí sería 1 sobre uno más la raíz cuadrada. El argumento es todo esto, no es esa raíz cuadrada. Uno sobre uno más su argumento, esto elevado al cuadrado y aquí por. Y hay que multiplicarlo ahora por la derivada de dicho argumento. No es solamente estoy siguiendo la regla de la cadena. Entonces aquí la derivada va a ser 2 por aquí 1 sobre uno más. Aquí por leyes de los exponentes, el exponente 2 con la raíz cuadrada se simplifica y vamos a tener uno menos x sobre uno más x. Ya, ahora para derivar a esta raíz cuadrada, nuevamente me lo voy a copiar la formulita, son las formulitas, ¿no? Copiar, pegar. Entonces, para derivar una raíz cuadrada, nuevamente su derivada es 2 1 sobre 2 raíz cuadrada de uno menos x sobre uno más x. Y aquí hay que derivar el argumento de la raíz cuadrada. Pero aclarando también esta parte, esto también se puede anotar de esta forma, se puede anotar como uno sobre 2 raíz cuadrada de f de x, carajo. Ya. Esto se puede anotar así, uno sobre 2 raíz cuadrada, aquí la derivada, aquí multiplicar. Es lo mismo, ¿no? Ya está. Entonces eso hecho. Ahora me falta ya la derivada de este cociente. A ver, para empezar, podemos hacer aquí algunas simplificaciones. Esto con esto, chao. Aquí te voy a hacer la suma de fracciones, que es más algebraico, ¿no? Entonces aquí va a ser uno sobre. Aquí voy a hacer la suma de fracciones. Aquí va a ser uno más uno menos x sobre uno más x. Aquí por uno sobre. Aquí la raíz cuadrada de uno menos x sobre uno más x. Que ahora esto, ¿no? La derivada del numerador, denominador, sin regla del cociente. La derivada del numerador uno menos x es menos uno por la denominador sin derivar menos el numerador sin derivar, que es uno menos x, por ahora la derivada del denominador, la derivada de denominador uno más x, eso es uno sobre aquí el denominador elevado al cuadrado. Y está, eso es. Y algo para simplificar, más x con menos x, chao. Aquí nos va a quedar b', entonces aquí nos va a quedar uno sobre uno más uno, eso es 2 sobre uno más x, aquí por uno sobre raíz cuadrada de uno menos x, uno más x. Y por, ahora aquí, haciendo la distributividad, menos uno menos x, menos uno más x.
sobre uno más x esto elevado al cuadrado. ¿Ya está? Aquí podemos hacer la regla de extremos con extremos y medios con medios. Aquí menos x con más x se simplifica. A ver, la derivada del numerador por denomina menos el numerador, derivada del denominador. Uno menos x menos uno más x se simplifica y ya está. Entonces aquí directamente b' va a ser entonces haciendo esto uno más x sobre 2. Eso nos va a quedar uno sobre raíz cuadrada de uno menos x, uno más x aquí. Aquí nos va a quedar un menos 2 sobre uno más x, esto al cuadrado. Y está, ahí acaba. Eso es. Entonces directamente, ¿no? Aquí lo sustituiremos. Era un poco... se podía hacer directamente, ¿no? Esto se puede seguir simplificando y llegar hasta la mínima expresión. Ustedes, U' hemos hallado, aquí lo tenemos. Esto es para nosotros. U' es todo esto. Copiar. Luego más B' y B' es, ya, listo. Esa es la respuesta de esta pregunta. Y a ver, eso se puede seguir simplificando, ¿no? Aquí pueden aplicar, aquí en el numerador pueden sumar las fracciones, luego extremos con extremos, luego sumarlo con esto. Esto también se puede seguir reduciendo, sí se puede seguir reduciendo, pero ahí yo lo voy a dejar.